diferencia cultural que está habiendo ahora, en donde antes era común enterrar y ahora es más común cremar a los no vivos, ¿sí? Entonces, siempre terminan en la tierra, más allá de en la tierra, que luego es el aire que respiramos. Las cenizas. Claro, las cenizas. Entonces, pero yo observaba como que esta lógica de enterrarnos durante muchos años operó desde un diseño como la lógica de seguir queriendo gestionar el territorio después de la muerte. ¿Sí? Se compraban parcelas para enterrar. Bueno, Exacto. Se compran. Pero ahora se está estilando mucho. Exacto. Ahora es como que está más latente esta cosa de estar más en el aire, más en el éter, más de estar en la omnipresencia del espacio-tiempo. De esparcir ¿sí? las cenizas. Exacto. Sí. Ahora se está estirando mucho eso. Y bueno, y ya dicen, a mí que me tiren allá en el mar, en el lugar donde yo veraneaba, donde, o sea, como que bueno, ahí pero, sí, van mira, a permanecer. Ahora que murió mi tío, pues se lo cremamos y entonces mucha gente decía, pero ¿no vais a enterrar? Claro, entonces que no vais a poder ir a llevarle flores al cementerio, ¿no? Como eso. Claro. Qué mal, ¿no? Claro. Bueno, es que me sonaba eso. los cementerios, o sea, justamente están cristalizando todas esas lógicas de nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ese lugar, primero pensamos que tenemos que desplazarnos para estar con esa persona. Ya hay una distorsión. Por eso se empieza ahora a usar esto de esparcir las cenizas y también esto de un árbol, de colocar las cenizas en un árbol o en una semilla. Y bueno, y me enteré que el Vaticano no está de acuerdo con eso. Imagino que no. No, se pone una ley, que las cenizas se tendrían que guardar en un tarrito y el tarrito se tendría que poner en el cementerio y para seguir igual. Claro. Y está prohibido, o sea, ahora las cenizas de mi tío las tenemos en casa aún y entonces Yo las en todas quiero partes. tirar al mar, No, las pero de está mi madre, prohibido. Ellos. porque no se vienen de Vale, entonces, Claro. iremos un día, le digo, madre, yo ya sé ahora dónde quiero que... Pues vamos a esparcer allí... Bueno, pero observen qué difícil que es Madre mía, digo, pero si eso es violenta. transgredir, fíjense qué diferente que es transgredir las leyes de dentro del clan familiar. ¿Y cómo entonces es de afuera del clan familiar? O sea, y encima hay una ley implícita que es que nunca tenemos que superar a nuestros ancestros, o a nuestros padres. Entonces siempre nos quedamos ahí chiquitos. ¿Y qué pasa? Y vibramos en la sintonía de los observadores inconscientes que tienen ellos y que de alguna manera cómo ellos nos ven a nosotros. Nosotros vibramos en la sintonía de ser como ellos nos ven y nosotros muchas veces no somos así. Entonces, por eso es interesante ir pasando por todas las etapas y bueno, y verse uno desde qué lugar, o sea, observar desde qué lugar me estoy mirando. Me estoy mirando desde el lugar de hija, me estoy mirando desde el lugar de mujer, de esposa. ¿Desde qué lugar me estoy mirando? ¿Sí? Porque cuando me hago esa pregunta me voy a dar cuenta automáticamente de que me estoy mirando por cómo me miran ellos. ¿Sí? Se genera una situación holográfica en cada una de las neuronas en donde nosotros, que se llaman las neuronas de espejo, las neuronas de espejo son para muchas cosas. Para una de las cosas que son es para poder reflejar la imagen que el otro tiene de mí y yo poder actuar acorde a esa imagen. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en rebeldía con muchos observadores que me ven a mí como rebelde,
Entonces yo como, si yo soy rebelde, no estoy siendo rebelde, estoy siendo sumisa a la imagen que tienen ellos de mí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Se han dado cuenta que esto pasa? Así es. Entonces, ahí está, a por la independencia, vamos. Alcanzar esa independencia del receptor sin estar parametrizado por el entorno, por lo que piensan, por lo que Claro. hubo, por Y lo que más cuando habrá. nos gusta tanto la linealidad, nos gusta, como decía recién una de las chicas, ella decía, ¿no? Como que nos gusta como ir a ver qué está pasando, como, ¿no? Entonces nos vemos y nos descubrimos en esa inclinación por estar siempre en lo lineal. Entonces hacemos una separación entre lo lineal y lo no lineal, pero hay una brecha en el medio muy grande, que no podemos hacer ese enlace. Ese enlace es ese matrimonio. Ese es el matrimonio entre lo lineal y lo no lineal, entre el humano y el inhumano. Sí, sí. Bueno, y de alguna manera ir desconectando las redes neurológicas que tenemos del matrimonio que tenemos con todas esas antenas biológicas no vivas. ¿Sí? Porque esa es la lógica de seguir sosteniendo los mausoleos, los lugares en donde se entierran a todos. Y bueno, la lógica es esa. La lógica es que no cambie la lógica. Pero ¿quién puede temer a que no cambie la lógica? Alguien que no sabe que en realidad siempre estamos unidos, más allá de que cada uno tenga su propia expresión lógica o su propia expresión de una manifestación diferente. ¿Sí? Entonces, claro, tiene miedo porque tiene un broche con la muerte. Bien, el desdoblamiento biológico, como saben, son estas 4 etapas, ¿sí? La etapa de la supervivencia, y es ahí en donde tiene razón tu amigo Marisa, que dice vamos a ir más allá de Hammer. Entonces, claro, ¿por qué vamos a ir más allá de Hammer? Porque Hammer dejó esta base de los 4 programas de la vida o de la Tierra, ¿sí? Y que nosotros como humanos, fractales de la Tierra, los tenemos. ¿Esto lo vamos a tener? Sí. Yo todo del material, cuando me pueda hacer un minutito, voy a hacerles un video de todo el material, de lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. ¿Esto saldrá? Y esto va a salir, sí, por supuesto. Pero va a estar así en modo video y ustedes lo van a poder cortar cuando quieren. Entonces, bueno, ¿quieren que me detenga en esto o ya más o menos lo tienen claro? Ya, Es que mi padre tiene... ¿Lo tienen claro? Sí, listo. Avanzamos entonces. Pero bueno, ese sería el desdoblamiento biológico. ¿Sí? Dijimos desdoblamiento geológico, biológico y desdoblamiento psicológico. ¿Sí? Ahí ya viene lo que es la antena humana. Fíjense cómo desde la gestación la antenita, ¿no? Ya está recibiendo todo del entorno, más la conexión no lineal que tiene, que hasta ahí es todo no lineal. Todo no lineal. Entonces, ¿yo cómo no voy a estar al tanto de las guerras, de las batallas, de los golpes de Estado? Es imposible no estar con esa información. Es una lógica que tiene que ver con que la vida no va a empezar, no empieza de cero. La vida cuando empieza se coloca un cero, se gestiona un cero para empezar, pero no empieza de cero la vida. ¿Sí? Hay una historia linda también con esto que estás contando. El óvulo que trae a la vida Sí. ya estaba en el vientre de la mamá cuando ella estaba siendo gestionada. Tal cual. Desdoblamiento cultural.
Ahí viene el 4, el diseño que nosotros tenemos. Y de cómo nosotros hemos tomado a la muerte tiene que ver con este desdoblamiento cultural que viene de Egipto, ¿sí? Imagínense que los primeros que también, ¿no? Los primeros que sabemos, que conocemos de los humanos que nos contaron, ¿no? Los primeros de esta etapa contemporánea, ¿sí? Ahí está siempre la doble vía que ustedes la tienen que captar. Los primeros salen de África, ¿no? Se consolidan como civilización en Egipto, hacen estos grandes expresiones de los miedos y de los desafíos humanos. ¿Y qué es lo primero que surge? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es lo que le da lugar a la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los antiguos tenían que escribir, no sé si saben, sí conocen el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, en donde les daban a los faraones y a los que tenían ese potencial y ese dinero de poder acceder al libro de los muertos, se lo hacían a medida a cada una de esas personas y lo escribían en papiro, ¿sí? ¿Cuál era la lógica de ese libro? Era darle a esas personas un apoyo para la muerte, y ese apoyo era una fantasía de lo que iba a suceder después de la muerte, o era como una proyección que hacían los que escribían de cómo tenía que pasar puerta 1, puerta 2, puerta 3, como dice tu papá, a las sandalias, a los pies, a más adelante, más arriba, más abajo. Todo eso es lo que ellos les escribían lo que les iba a pasar, ¿sí? Ese es el origen de la religión. Poder visualizar, aunque sea de manera virtual, qué es lo que iba a pasar después de la muerte. ¿Por qué parece el miedo? Porque es el miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Primero, miedo a lo desconocido. Y segundo, ver a la persona muerta es una gran incógnita, un gran misterio, ¿sí? Sobre todo cuando tanto se le ha puesto a la parte material, a la parte física, a cuidar. Por eso de ahí vienen las momias, las momificaciones. Claro, ¿Sí? Mantener el cuerpo. Y es ahí en donde de nuevo empezamos. Yo quiero que me momifiquen. Se va a salir muy Ni caro. que me... Bueno, ahí ya entro en la distorsión de ver mi muerte desde un futuro lineal. Claro. No se escucha nada. Exacto. Pero la muerte es el gran broche, ¿no? Lo dijiste tú al Es principio. el gran broche. ¿Por qué? Miren, porque ¿qué pasa? Si nosotros, como veíamos ayer, pirámide jurídica española, que vimos que en el 1 estaban todos, los 4, ¿no? Eso quedó claro, ¿verdad? Ya estaban ahí. Que ya estaban, en el 1 ya En el estaban uno los ya 4, estaban. ¿sí? Cuando vimos la pirámide jurídica argentina, que era los contratos entre particulares. Después el Estado viene en otra parte, pero fíjense en qué maravilloso que es, porque es lo que nunca tenemos en cuenta. Queremos ir a una ley si nosotras dos, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo, pero no importa, queremos ir a ponernos de acuerdo al Congreso. ¿Qué es eso? ¿No? Es maravilloso, pero ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, si nosotros vemos en estos 4 juntos, vemos a la muerte, ¿por qué? Porque acá está el nacimiento y acá está la muerte. Sí. No, 4 marcadores. Bueno, Otro marcador, sí. Del 1 al 4, sí, los 4 planos. Claro. Sí. Entonces, si el nacimiento está aquí y la muerte está aquí,
la frecuencia de onda, vieron que es más lenta aquí, ¿sí? Entonces esas grandes revoluciones, circunvoluciones son en periodos más extensos. Ahora, ¿qué está sucediendo? Por la aceleración del tiempo, el 1 está haciendo esto. ¿Sí? Lo que decía el libro de tu amigo, de los hindúes. Sí, Aurobindo. Aurobindo. Sí, Aurobindo. Eso es lo que está diciendo Aurobindo, que viene una revolución, un cambio que es del humano, que es de cómo vemos la vida, porque nosotros la vida la vemos desde netamente el plano 1. Y eso era el gran broche que tenían también los egipcios, de ver que la vida es solamente esto. Y del ser humano y nadie más. Y después todo lo demás no merece mucho vivir. Bueno, sí, las plantitas para que nos den un poco de aire. ¿No? Pero esa cosa de ver la vida desde esta perspectiva atómica. ¿Sí? Los atomistas tienen que ver con esta mirada concreta de la vida. Y si la vida es concreta, y si la vida está en este plano 1, en el nacimiento está allá y la muerte está allá. Entonces, siempre voy a estar viendo una gran distorsión. Así como cuando vemos hacia el pasado, que vemos hacia el pasado y nos damos cuenta la cantidad de distorsiones que tenemos en la historia y que no nos podemos poner de acuerdo, entonces, bueno, mejor el del pasado no hablamos. Lo mismo para el futuro lineal, ¿sí? Lo mismo para el futuro lineal. Es una gran... está teñido de todas esas distorsiones. Entonces, la muerte, cuando nos informa desde el futuro lineal de diseño, nos va a informar siempre con todas las distorsiones. Así como... Eso es, en la vida a mí me está informando la muerte lineal. ¿Cuántas veces no hacemos eso y no postergamos un montón de cosas que queremos hacer por estar dejándonos informar por la muerte lineal? Si la muerte y el nacimiento son ahora, acá está la muerte. Ahí está la muerte. Cuando la desabrochamos, Exacto, cuando se desabrocha, yo ahí asumo esa vida-muerte en el plano 1. ¿Sí? Esa vida-muerte en el plano 1. Entonces mi muerte siempre está en el presente. Mi muerte siempre está en el presente. Hay una película que se llama El Gran Pez, quiero que la vean, no sé si alguien la vio. Es maravillosa porque habla, son chicos, están en un pueblo, en Alabama, algo así en Estados Unidos. Sí, Big Fish. ¿La viste vos, Marisa? Sí. ¿Viste qué linda? Bueno, y habla de que ellos iban a la casa de la bruja y bueno, era como todo un misterio ir a la casa de la bruja del pueblo. ¿Por qué era un misterio? Porque la bruja, cuando vos ingresabas en su casa, tenía un ojo que era un ojo de vidrio y lo tenía tapado por un parche, y dice que si vos entrabas, le destapabas el ojo y la bruja te mostraba tu muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, era el juego del barrio. ¿Quién va a ir a hacer esto de la bruja que nos muestre la muerte? Y bueno, y al final él se anima y dice, bueno, hoy voy yo, Edward Bloom. Hoy voy yo. Bueno, y va y mira su muerte. Y se la muestra y es un momento... Y bueno, y se vuelve. Y a partir de ahí comienza la vida de este hombre sabiendo cómo iba a morir. Entonces, todos los sucesos revolucionarios de su vida, difíciles y encrucijadas, todo el tiempo él trascendía la muerte diciendo, esa no es mi muerte. Esta no es mi... No, así no es como voy a morir. ¿No? ¿Te acordás? Claro, porque ahí está. El broche que tenemos con la muerte es lo que no nos deja hacer esto con la situación. es verdad. Esto con la situación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el gran broche que nosotros tenemos es ver la muerte desde el diseño polar. Desde el diseño polar. Vida, muerte. ¿Sí? Entonces, enfrentarnos a la muerte no es estar en el presente.
asumiendo que mi muerte está ahora, sino que nosotros la vemos como un potencial puesto en una línea de tiempo. Entonces puede venir cualquiera a amedrentarnos de todo el tiempo. Porque claro, porque sabe que nosotros tenemos el tiempo en nuestra mente y sabe que a la muerte la vemos como al final. Pero la muerte no es el final, porque la muerte es ahora. El final es justamente un cero virtual y me hago otro cero virtual. Esos son los dos ceros. Por eso el día del 27 de octubre fue el día 300 del año. 300. Los dos ceros. El de la vida, el de la muerte. El del nacimiento y el de la muerte. ¿Sí? Se colocó a cero. Se bajó un nuevo cero. Vieron que, por ejemplo, otra filtración que veo aquí en España es que los billetes, por ejemplo, uno dice, bueno, 1 euro. Allá 1 euro son 20 pesos argentinos. En Chile deben ser 2.000, ¿no? 2.000 pesos En chilenos. Uruguay son 36. ¿En Uruguay son 36? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros allá vamos poniendo ceros. Vamos poniendo ceros. Ustedes no, ustedes tienen 1 euro, listo. Pero allá, y en Chile, van a querer comprar algo en Chile y son como millones de ceros que le ponen. Pero claro, es el 56. El 56 es la lógica de los potenciales. ¿Qué hace para asumir las situaciones? Se baja cero, se baja cero, se baja cero, se baja ceros. ¿Sí? Ya, pero nosotros con pesetas teníamos más ceros. Claro. Con euros nos has dado como 2. Sí, sí. El euro nos ha Es sacado que en los ceros, para que vean la lógica del cero, Europa nos ha quitado el aire. bueno, para que vean la lógica del cero, lo coloca cuando necesita bajarse un nuevo potencial, ¿sí? Ahí se coloca un cero nuevo. Entonces, ese cero puede estar hablando de un cero del pasado, de un cero anterior que se bajó justamente como una peseta, como parte de un proceso de mucha convulsión previa, ¿sí? O puede ser un cero nuevo que en una actualización yo lo asumo. Por eso fue maravilloso que sea el día 300 del año, esa situación. ¿Por qué? Porque claro, se entiende, ¿no? La analogía, para eso es la religión. Por eso tenemos el broche en la familia, en la Sagrada Familia, en la monarquía tenemos un broche con la muerte, porque hemos creado un cero hermoso, la religión, ¿sí? Como un remedio a esa situación. Bueno, en Egipto los 3 dioses principales eran Ra, dios del sol, Osiris, dios de la muerte, Isis, la diosa de la fertilidad. Es decir, que aquí estaría entre el sol y la tierra, porque vendría a ser la fertilidad, vendría a ser la tierra o la vida, ¿sí? Estaría la muerte, ¿sí? La muerte como ese 85, como esa torsión lógica que sucede entre la tierra y el sol, ¿sí? De 3.000 años antes de la hora. Antes de la hora le puse, no antes de Cristo. Antes de la hora. Y con esas 2 A pongo como 2 antenitas. Primero, el primer documento escrito, que era una guía para morir, de allí nace la idea de juicio final, que mostró muy bien tu padre. De ahí nace la idea del juicio final. Fue re didáctico. Sí, claro, sí. Seguro. Estuvo bárbaro. ¿No? Bueno, ahí viene la momificación, la resurrección y la inmortalidad, ¿sí? Y bueno, y esta situación también con India, que también tenían
bueno, en India. El libro tibetano de los muertos es mucho más antiguo, ¿eh? Más antiguo, claro. Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta que había comunicación entre ellos, entre esos pueblos. Eran civilizaciones que importaban información, igual que nosotros ahora. Con otro tipo de wifi, con otro tipo de herramientas, quizás con la palabra, pero bueno, con el tiempo es más fácil ir a buscar una historia asombrosa y venir a contar una historia asombrosa. ¿Sí? Entonces no es nada raro que ellos se comunicaban y todo. Pero claro, la mente quiere decir cómo. ¿Cómo lo hacían? ¿En qué iban? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿A qué hora? No, no puede ser. No, sí, se comunicaban, hablaban, todo lo mismo. Que bueno, que se fue llevando para todos lados y bueno, más allá de que la información, como es ondulatoria, también viaja, ¿sí? Y cruza el mar y cruza todo. Entonces, bueno, antes de morir había que llevar conjuros y sortilegios, ¿sí? Sortilegio es el origen de la palabra suerte. Es decir, que cuando nosotros le decimos a alguien suerte, le estamos colocando un símbolo que lleve ante el potencial de muerte. ¿Sí? Suerte. Que tengas suerte. Que tengas un amuleto para llevar a la muerte. ¿Sí? Suerte, muerte. Por ahí anda la lógica de todos nuestros sortilegios y nuestros amuletos, ¿sí? Y ahí viene la lógica de todos los amuletos que nosotros conservamos. Esto es lo que llamaríamos mística, ¿no? Claro. De ahí viene lo místico, ¿no? Como que bueno, que por eso en un principio tenía que ver con ese miedo a la muerte y cómo íbamos sorteando la muerte. Y cuando nos aferrábamos a un amuleto, por ejemplo, o cuando y rezábamos algo y decíamos una oración, y bueno, y simplemente era que nos enfocábamos en algo, conectábamos todas las velocidades y estábamos en un flujo constante de no linealidad, ¿sí? Pero bueno, para eso necesitamos un transporte antes. ¿Sí? Ahora vieron cómo es todo, ¿no? Cada vez más la gente saca los muros y dice, no, bueno, pongo acá algo, vieron los bancos. Me maravilló a mí la transformación en los edificios de los bancos, que eran antiquísimos y de repente en 1 año, 2 años sacaron todo y se renovaron todo. Y vos decís, wow, qué maravilla, ¿no? Porque con más liviano podés hacer algo muy lindo, muy delicado y bueno, y tiene que ver con esto, con que nos estamos sacando peso, nos estamos retirando peso. Bueno, vieron en casa que también cada vez más sacamos cosas, cada vez no queremos tener tanto peso. Yo encima que ahora me estoy mudando, voy, vengo, trato de no comprar, o sea, lo que compro, no compro tanto para no tener que cargar tanto. Claro. Sí, exacto. Una pregunta, porque has dicho de los símbolos, ¿no? Que es un tema de la suerte, de protección, de alguna manera llamarlo. Sí. Y lo que he observado en este último tiempo es la necesidad de los tatuajes. Ay, sí. Sí, ¿no? Wow. Porque uno me dice, ay, no, que es por el familiar, no. Después, y cada cierto tiempo se me activa, pero no lo hago, pues me da flojera. Y de pronto veo mucha gente este verano que es increíble cómo están, las piernas sobre todo. Sí. O sea, de un año a otro ha sido una masa de tatuajes. Algo tendrá que ver con Totalmente, todo. sí. Claro, pero lo llevas en la piel, porque claro, no lo podés llevar, ya no hay. Claro. Se genera como más virtual ahora la cuestión de los sortilegios. Más ligero. Y más ligero. También, claro. Tal cual. Más ligero. Qué interesante. Wow. Sí. Bueno. Bueno, me preguntaban por qué ese broche con la muerte. Uno dijimos que era por lo desconocido, ¿sí? Y otro decimos ahora que es por las formas de morir, ¿sí? Porque tenemos adherido en nuestra percepción
la muerte con la forma de muerte. ¿Ok? Y eso no siempre está, o sea, hay que también ahí poner aire, oxígeno cero, ¿sí? Entonces, una es el envejecimiento, otra es el fusilamiento, genocidios, catástrofes, suicidio, accidentes y biologización. Son las que yo conecté ahí. Después hay muchas más. Vendría a ser una lógica que impacta en la biología. Eso es una biologización. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra enfermedad es una palabra que tiene mucho margen de error, quiere decir encerrado. Si yo estoy enfermo, estoy encerrado. Entonces, bueno, esta es una de las palabras que nacen de esta nueva perspectiva, en donde lo que le pasa a la biología es una biologización, es el impacto de una lógica en divergencia hacia la biología, ¿sí? O sea, como un cáncer. Sí, Sí, puede ser. Sí. Un infarto, lo que caiga. exacto. Cualquier Lo que cosa, caiga, tal cual. Lo que caiga acá. Lo que caiga acá, ¿sí? Exacto, sí. Biologización lógica es 5. Entonces, lo que baje a 1. Por La lo lógica pase. que sea que baje. Puede ser hasta un Pase, accidente. ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Un accidente es una biologización. Y bueno, y la muerte también puede ser una biologización. Porque es una lógica que baja al plano 1. 51. Exacto. Bueno, esa parte de biologización no me quedó muy clara. ¿Qué es una biologización? Yo es que veo la biologización desde una lógica, pero una lógica que ya se sabe que incluye la emergente, pero va más allá. A ver. Entonces incluye muerte y vida, entonces ya se está saliendo de la forma de morir, sino que ya está entrando en otra forma de mirar, en otra forma de percibir. Entonces yo no la veo como una forma de morir, sino la veo como una forma de morir y vivir simultáneamente. Es que nosotros estamos muriendo y viviendo simultáneamente. Claro, pero si lo vemos desde la divergencia, fusilamiento, envejecimiento, genocidio, enfermedad, son formas que desde esa lógica mueres. Pero bien visto desde la biologización, quizá es estrecho lo de morir, porque ya es otra forma de mirar. Es como no quedarte ya en la etiqueta de morir, sino Pero sí, poder para la ver más muerte allá. haya un divergente o convergente. No sé, Ajá. para mí es estrecho, pero claro. Sí, es estrecho, es como un margen muy finito ahí entre, bueno, pero por eso, entonces, la muerte por eso, está, sería 8-5, una torsión lógica, ¿sí? Pero fíjense que también una biologización es una torsión lógica. Sí. Entonces, cuando nos vamos a los números lo vemos un poco más claro, ¿sí? Sí. Porque es por ejemplo, el cáncer es una torsión lógica que se genera para que el cerebro pueda ejecutar otro tipo de órdenes, ¿sí? Otro tipo de órdenes. Por ejemplo, un shock biológico, que es un SBS, vendría a ser como una chispa, un chispazo de energía que me activa otro circuito. Para salir y te lleva a otra posibilidad, otra... Exacto, te lleva a hacer otros circuitos nuevos, ¿sí? Te activa. Te activa otros circuitos nuevos un cáncer, que vos no los hubieras podido activar de otra manera, ¿sí? Es como decir, bueno, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto, dice el cuerpo, pero ese shock biológico, que es el foco de Hammer en el cerebro, es un relé. ¿Qué es un relé? En mecánica es lo que te saca de la inercia. Te saca de la inercia para activar la circulación de circuitos nuevos. ¿Sí? Eso es el cáncer. Porque el relé es como una riel, ¿no? Que te hace mover. Exacto. Un relé es un Claro. riel. Ajá. Exacto. Se le ponen los motores para, por ejemplo, si vos querés encender un motor, antes de darle el chispazo para que arranque, lo haces pasar por un relé, ¿sí? Que le saca la inercia, pero no lo fulmina. Wow.
Es fuerte. ¿Y tiene que ver con reset o el reset sería...? Haces un reset. Eso es lo que le pasó a tu router, claro. El relé, tuvo un problema con el relé. Claro, se fundió porque es un chispazo de energía tan fuerte que bueno, tiene que tener una amortiguación. Entonces el relé es lo que hace que no se te queme todo el sistema. Pero de alguna manera te saca de la inercia para que vos puedas activar y hacer circuitos nuevos. ¿Para qué son los circuitos? Los circuitos son ese cableado que genera el electromagnetismo. El electromagnetismo son las ondas por las cuales viaja la información, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer nuevos circuitos para generar otro tipo de onda que sea en medio de la información. Porque yo no puedo estar poniendo información nueva en un circuito viejo. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante los circuitos. Los circuitos generan el campo electromagnético. Vos tenés un motor y hay lo que se llama un bobinado. Un bobinado que se hace con cobre, en donde el motor se bobina y se le hacen muchas vueltas. Eso hace que cuando pase la corriente por ahí, se forme el campo electromagnético, ¿sí? Entonces, un campo electromagnético necesita de circuitos acordes al espacio-tiempo, ¿sí? Claro, si no se funde, ¿no? Claro, si no se funde. Evento 5.2 Sevilla, Sí. el próximo 17 de noviembre. Lógica para los circuitos. ¡Wow! Lógica para los circuitos. En un 954 que es Sevilla. ¡Wow! Qué potente. Potente, sí. Tal cual. Bueno, hay que darle lógica a esos circuitos. Y la lógica está ahora. Ahora, cuando nosotros vamos a un evento, a un taller o algo, lo que hacemos es implicarnos de manera activa, digamos. Pero también podemos implicarnos de manera activa en nuestra casa con una lógica de los circuitos, ¿sí? No quiere decir que uno, porque no vaya a un taller, no está implicado en hacer el proceso, ¿sí? Eso es importante también. Y que vayas a todos. Claro, o que te vayas a todos y después metas en un diseño de nuevo lo que vos sabes en un circuito viejo, ¿no? Te vas a todos los eventos pero lo metes en el circuito anterior. Mira, yo quería un temita sobre el tema de las antenas no vivas. Sí, Teóricamente hay personas que tienen una sensibilidad especial. Son sí, capaces de conectarse con esas antenas no vivas, incluso visualmente. No sé. Medio, Teóricamente, desde la lógica, estaríamos hablando que estarían en el mapa inconsciente. sí, Estarían en ese cuadrante. Luego están dentro de la existencia. Siguen estando dentro de la existencia. claro, Y a la vez, cuando nosotros hablamos de la muerte, estamos hablando también de la no existencia, esa conexión. claro, O sea, yo ahí como que me complico un poco con todo ese tema de la luz, de personas que tienen esa sensibilidad, que son capaces de conectarse con esas antenas no vivas, sí, con ese pasado que nos está informando de ese condicionamiento. sí, O sea, que todo eso se me monta ahí, se me pelotea todo, claro. se monta algo... Ujú. Bueno, te va a venir muy bien los circuitos, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el mapa de las antenas biológicas no vivas, el observatorio GZ para contestar esa pregunta, ¿sí? ¿Ok? Así que ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Mi pregunta es, vale, el gran broche que estaba viendo que era la muerte, Sí, ahora lo he pasado de la muerte a la percepción. El gran broche realmente no es la muerte, es la percepción. No es una pregunta, solo que me... es que si vos tenés un Porque- broche con la muerte, porque No, es 8-5, es la 5 después se conecta con 4, con 3, con 2, con 1. O sea, sí, se conecta con 3, por supuesto que sí, pero muertes, como es 85, es 58 también. Y vamos a verlo en la calculadora muy bien ahora.
Pero una cosa, si tienes abrochada la perfección, abrocharás la muerte. Si no tienes abrochada la perfección, no abrocharás la muerte. Bueno, ¿qué es primero el huevo y la gallina? Son las dos cosas. La perfección es lo primero. En este caso, la muerte no. La muerte depende cómo la mires, depende cómo la veas, ¿no? Señor Aurobindo seguro que lo tiene él. Como debe tener una percepción muy grande, pues él tiene la muerte bien puesta y muchos varios. No sé quién tiene la muerte bien puesta, no sé. No podría asegurarlo, ni siquiera de mí. No, ya. Porque lo que le llamamos muerte, hemos dicho antes que era una mutación. O sea, exacto. Como culturalmente le estamos dando... Le estamos poniendo que la vida acaba con la muerte. Y eso es una cosa cultural. Sí. O sea, es una cosa parametrizada, no sé si cultural. Sí. Parametrizada, no necesariamente. Entonces Pero es ¿no que crees que hay lugares cuando y gente dices- que lo tiene bien puesto eso? cuando dices que lo tiene bien puesto, sería que la muerte sigue asumida como tal, es decir, que la vida nace y muere, pero que la explicación que le da este final es más coherente. Pero estamos hablando No. de que incluso la muerte puede no... 5, 2, el 0 vendría a estar acá, 3. y acá es 9, 6, 3. Sí. ¿Sí? Yes. Ahí va. Esto, ¿vieron? Gracias por corregirme porque tengo que estar atenta a esto. Bueno, es que yo te admiro por todo lo que das. Sí, a veces los circuitos Es brutal. No. Tienes ahí tanto circuito conectado. Bueno, miren, la muerte es 8-5, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un broche con la muerte, tenemos un broche con este aspecto. Y por supuesto con los circuitos. Porque si esto está brochado, los circuitos van a hacer lo que puede hacer este con este, en base a este y este. ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No. ¿Puedes repetir? Cuando nosotros tenemos un broche con la muerte, imaginémonos que esto no lo tenemos. Broche con la muerte, ese 85 no está brochado. Lo único que podemos tener de la muerte es los circuitos, o sea, es la percepción que nos han dado los circuitos que 1, 4, 7 han podido hacer. ¿Sí? Eso es tener un broche con la muerte, y tener un broche con la muerte es tener un broche con el presente y es tener un broche con la vida. Está hablando de los circuitos, puede ser la parte emocional, esa que te deja Tal atrapada, cual. ¿no? ¿Sí? Fíjate dónde está el estrés, totalmente diferente. No lo voy a conectar porque tiene que encontrarlo. Exacto. Entonces no puedo hacer esta conexión 7-5-3, no la puedo hacer. O sea, si yo tengo el 5 abrochado, también lo tengo abrochado para todos los lados. ¿Sí? No puedo hacer ninguna ecuación, no puedo conectar con los Y al potenciales. no poder conectar, no poder torsionar con el 8. Exactamente. Ahí Entonces va, los ahí. circuitos siempre son los circuitos viejos. Claro. ¿Sí? Ahora sí. Esos son los circuitos viejos. Es como lo que me decías vos con la luz de tu casa, que hay luz de la casa que ella no la quiere prender porque como son conexiones anteriores, tiene miedo que se le quemen. Entonces, ¿qué hacemos? Estos son los circuitos que cuando no pueden mutar, directamente nos da miedo usarlos y no lo queremos usar y bueno, y yo hasta ahí me implico porque no tengo circuitos, no me da. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí, porque el 9 baja igual. Exacto, a el cargarse el 963 baja sistema. igual. Lo que pasa es que el 8 lo ralentiza y te da el tiempo de verlo. El 8-5 te da el tiempo
de ver el Claro. sistema Y de hacer del cambio. De hacer Y te podés circuitos. hacer la pregunta y la respuesta, Exacto. pero claro. Y la duda. Es y el andrógino. Claro. Fíjense el problema que tienen ciertas culturas que Ese tienen equilibrio. broche con la muerte, que tienen con el andrógino, que tienen con su parte femenina, ¿sí? No pueden incluir al 8, no pueden incluir al andrógino. Entonces no puedo incluir a la muerte, no, porque la mujer es como la muerte o ese otro aspecto que me lleva a la muerte, sí, claro, por supuesto, tiene que ir toda tapada y no se le puede ver ninguna curva, porque si se le ve la curva aparece el 8 y aparece la muerte. Prohibidas las guitarras, prohibidas. Qué Bueno. bueno, qué bueno. Entonces, Buenísimo. bueno, obviamente el 0 está ahí debajo, pero es importantísimo desabrochar la muerte. Y observen que encima Venezuela es 58 y Granada también. Granada. Granada. Claro, claro. Yo estoy entre 958 y 93. Claro. Lo veo bastante 5-8 Claro. fuera. Entonces, claro, lo que ella ve, fíjense, lo que ve ella, que es el broche con la percepción, es el broche que tenía Descartes, que decía pienso, luego existo. No. Bueno, no. Pero, La no, percepción dime. es antes que la muerte. La muerte es lo que tú ves. Pero la La percepción lógica es antes que la percepción. bueno, eso, la lógica La quiero lógica, decir. claro. Vale, Cuando la es lógica. percepción, captamos Ok. El 3. Si hablas de lógica, ya vamos más De allá. acuerdo, la lógica. Exacto. Ok. Ahora Nosotros en sí, Uruguay, sí, que somos sí. 958, no podemos bajar ese potencial. Bien. Nunca. Es la Queda lógica, todo claro. como en ahí. Un paso más. Bueno, No lo podemos bajar. Uruguay En vez del 3, el 5. tiene un gran broche con la muerte, Uruguay. El ¿sí? gran broche y la Que lógica. el gran broche es pensar que el 3 es la lógica. No, Ahí estabas, pues. No, Ro, el día que comentaste la muerte de tu abuelo, Sí, que dijiste que fuiste al entierro del abuelo sí. y que todo el mundo estaba como muy, bueno, como está la gente Muy cuando triste, sí. triste, atrapada y tal, y tú te sentías como con ganas de reírte y Sí. libre y, ¿no? Sí, ¿Qué dices de eso? Porque a mí me pasa cuando voy a los entierros, sí. que me tachan de loca, pero a mí me da por reírme. Cuando se murió mi madre, yo estaba y estaban todas las amigas allí llorando y yo me giraba y les decía, pero si todo el día estáis cantando, ¿queréis cantar un poquito? Y en plena iglesia. Una experiencia a través de Bueno, vamos a ver el mapa Sí, de las antenas biológicas no vivas. Humana. Que bueno, después igual también se los puedo pasar, pero lo vamos a ver ahora para contestar a la respuesta a la pregunta de Carlos, que dijo que tiene un lío con este tema de los vivos, los no vivos. Bueno, tiene que ver con los circuitos. Por eso le vamos a hacer el mapa, las antenas biológicas no vivas del observatorio Z. Vamos a hacer primero el mapa de las antenas biológicas no vivas y después vamos a hacer el observatorio Z. Pero como lleva bastante tiempo, esto yo les voy a mostrar ahora el observatorio Z para que él se dé cuenta de la diferencia que hay entre ese 7, que nosotros si lo vemos así, lo vemos de manera lineal, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos de manera no lineal, es un 7 que es vacío, que es como un hilo que cae, ¿sí? Y después tenemos la platilla así, ¿sí? ¿Imaginan esto lo que les estoy haciendo en el piso? Sí. Bien, entonces acá tenemos los planos lentos, el vacío y los planos los negativos. Sí. En los negativos, ahí están las antenas biológicas no vivas informando, ¿sí? Por eso lo que tenemos que hacer, no solamente las antenas biológicas no vivas, sino todo lo que sea más allá de la existencia, que esté igual. Porque, claro, hay gente que le informan los astros, ¿sí? Y bueno, y también lo quiere poner hacer el circuito. Hay gente que le informan extraterrestres, ¿está bien? ¿Sí? Entraría como toda esa información que generalmente no sabemos dónde ponerla, como dice Carlos. No sabemos dónde ponerla, pero está esa información.